este video vamos a hablar de los medidores de flujo másico más comunes, el medidor tipo Coriolis y el másico térmico. Si aún no ves los videos anteriores donde hablamos de los diferentes tipos de medidores de flujo, los puedes encontrar fácilmente en mi canal. Y te invito a suscribirte para que no te pierdas los que siguen. Comencemos con el primero, medidor tipo Coriolis. El principio de funcionamiento del caudalímetro tipo Coriolis se basa en un tubo vibrante a través del cual fluye un fluido. El tubo tiene una forma de U o en espiral y está sujeto a puntos estratégicos para permitir su vibración. Además, se instala uno o dos sensores en el tubo para medir la vibración y obtener información como la densidad o la viscosidad del fluido. Cuando el fluido pasa a través del tubo, se generan fuerzas Coriolis, que son el resultado de la inercia que experimenta un objeto en movimiento en un sistema de referencia en rotación. Es decir, se genera una vibración, lo que hace que las fuerzas actúen sobre el fluido y causa un desplazamiento en dirección perpendicular a la del flujo, haciéndolo turbulento. A medida que el fluido se desplaza, se genera una fuerza de reacción que actúa sobre el tubo, lo que provoca cambios en su vibración. Los sensores ubicados en el tubo miden esta vibración y detectan las diferencias en la fase y la amplitud de los puntos de sujeción. Estas diferencias están directamente relacionadas con la masa y el flujo del fluido que pasa a través del tubo. Al analizar estas diferencias se puede determinar con precisión el caudal. Este tipo de instrumentos pueden medir flujo, densidad, temperatura y la viscosidad del fluido simultáneamente. Estos caudalímetros son prácticamente todoterreno. Son conocidos por su alta precisión, incluso en condiciones de flujo pulsante o variaciones en la densidad y la viscosidad. Son utilizados en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo la industria química, la alimentaria, la petroquímica y de procesos, o donde se requiere una medición precisa y confiable del caudal. Y no necesita tramos de tubería recta antes ni después del instrumento, ya que por el efecto Coriolis el flujo va a ser turbulento dentro del instrumento. Se pueden usar para medir prácticamente cualquier tipo de fluido, líquido o gaseoso, incluso con sólidos suspendidos o lodos. Algunas marcas que venden este tipo de medidores son Emerson, Endres & Hauser, Krohn, Omega o Brooks. Medidor de flujo másico-térmico o Thermal Mass Flowmeter. Este tipo de caudalímetro se utiliza principalmente en aplicaciones donde se requiere medir el caudal de gases. El principio de funcionamiento de este caudalímetro se basa en la relación entre la velocidad del flujo y la transferencia de calor. El caudalímetro consta de un tubo por el cual pasa el fluido y contiene uno o más sensores de temperatura. Cuando el fluido pasa a través del tubo, se aplica una corriente eléctrica de calentamiento a los sensores de temperatura. A medida que el flujo sigue pasando, parte de la energía térmica transferida a los sensores es absorbida por el fluido y se disipa a través de la corriente del mismo. La velocidad del fluido afecta la cantidad de energía térmica absorbida por el fluido, por lo tanto, influye en la temperatura de los sensores. A mayor velocidad de flujo, mayor es la transferencia de calor y mayor es la diferencia de temperatura medida. El instrumento utiliza la medición precisa de la diferencia de temperatura entre los sensores y la convierte en una señal eléctrica que se correlaciona con el caudal del fluido. Una ventaja significativa es su capacidad de medir el flujo de gases limpios y los que contienen partículas sólidas o humedad. Además, no requiere de partes móviles y es insensible a las fluctuaciones de presión y temperatura. Este medidor se utiliza en una variedad de aplicaciones industriales, como la medición de caudal de gases en procesos químicos, en sistemas de ventilación y aplicaciones de monitoreo ambiental. Algunas marcas que venden este tipo de medidores son Endres & Hauser, ABB y Omega. Hasta aquí vamos a dejar este video, espero que te haya sido de utilidad. En el siguiente video vamos a hablar de los medidores de área variable o rotámetros. Y con ese video vamos a terminar la serie de medidores de flujo. Déjame en los comentarios si conocías este tipo de medidores o si has trabajado con ellos. Y te veo en el siguiente. Bye.